¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Este es el segundo audio acerca de la estupidez y si les interesa les sugiero que escuchen el primer audio, ¿no? Que esta es su continuación. En el primero dijimos tres o cuatro cosas me parecen a mí importantes, ¿no? Vamos a tratar de resumirlas. En primer lugar, la estupidez es peor que la maldad. Esto lo afirma Dietrich Bonhoeffer y parecería ser verdadero, porque el malo, por un lado, conoce sus propios límites, ¿no? Y quizá le remuerda la conciencia al malo, ¿no? Al hacer una maldad. Y por otro lado, el malo piensa en su propio beneficio. En cambio, el estúpido no piensa ni siquiera en su propio beneficio y después no le remuerde la conciencia porque no entiende que lo que está haciendo está mal. En cambio, el malo sí lo entiende, ¿no? Y así que etcétera, ¿no? Es decir, interesante. En segundo lugar, que la estupidez tiene su origen en la naturaleza humana, fundamentalmente en la condición social del hombre, en su condición mimética, ¿no? Y así como todo vicio tiene su origen en la corrupción de alguna necesidad natural, ¿no? Por ejemplo, la gula, ¿dónde se origina? Bueno, la necesidad de comer, ¿no? O sea, la lujuria, bueno, en el instinto de reproducción. La codicia, la avaricia, en fin, en la necesidad de la propiedad privada, ¿no? La ira en el instinto de la defensa, etcétera. O sea, toda corrupción es corrupción de algo bueno. Entonces, la estupidez es la corrupción de esta condición social del hombre. O sea, el mimetismo se convierte en conformismo, la obediencia se convierte en servilismo, ¿no? Y así, etcétera. Bueno, es interesante, ¿no? El carácter social, que no es necesariamente así, pero es un aspecto importante. También dijimos que hablar de la estupidez conviene hablar siempre en primera persona, no señalar al otro como al estúpido, sino señalarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí mismo o bien a nosotros los hombres, ¿no? Qué estúpidos somos los seres humanos, ¿no? Dice por ahí Tabori en su libro Historia Natural de la Estupidez. Bien, entonces, distinguiendo un poco estos conceptos, decíamos que la necedad, ¿no? Es cuando el hombre va conscientemente contra la luz, ¿no? O sea, cuando uno conoce claramente la verdad, pero la rechaza porque no le gusta o no le conviene, ¿no? Si, por ejemplo, un abogado defensor que esconde o destruye pruebas de que su cliente, a quien él defiende, es culpable, ¿no? Sí, eso es el pragmatismo, ¿no? O sea, la identificación de lo útil con lo verdadero. En cambio, el estúpido renuncia a pensar. Recordemos que estupidez viene de stultus, de estupor, ¿no? Es decir, se inmoviliza el pensamiento, ¿no? Y dice, nos dejamos llevar, ¿no? Como quien deja de remar en un río correntoso, se deja llevar, se masifica, entrega su voluntad, delega su pensamiento, ¿no? Por eso la necedad es más propia del poder, del poderoso. La estupidez es más propia del pueblo. ¿Sí? La combinación, la fórmula del desastre, por así decirlo, ¿no? Es un poder necio y el pueblo estúpido. Y bien, entonces decíamos que el estúpido puede hacer o colaborar en grandes maldades sin ser necesariamente malvado, ¿no? Esta es la contradicción que señala Hannah Arendt en su La banalidad del mal, ¿no? Eichmann en Jerusalén, cuando ella dice y señala, y con razón, que aunque este hombre hizo monstruosidades, no fue un monstruo, ¿no? Lo cual, en principio, parece contradecir el principio de causalidad, ¿no? Pues nosotros decimos que todo efecto es proporcional a su causa. En cambio aquí no, aquí se trata de un hombre trivial, mediocre, un burócrata pequeño, ¿no? Ambicioso, superficial, insignificante, en definitiva, ¿no? Que siendo todo eso provocó la muerte de miles y miles de judíos. Por eso la estupidez es peor que la malicia,
Entonces, el estúpido tampoco es idiota. Idiota es otra cosa, ¿no? El estúpido es el que, digo, siente como estupor, ¿no? Las cosas estupendas, maravillosas, atractivas, extraordinarias, ¿no? Provocan como una especie de parálisis emocional y mental en nosotros, ¿no? Quedamos como fascinados y como atontados ante la vista, ¿no?, de un gran emperador, por ejemplo, ¿no?, o de una enorme biblioteca donde reside un gran filósofo, ¿no?, o de un gran discurso dado por un hombre, ¿no?, vestido de uniforme, etc. En fin, estas cosas que señala, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam en su elogio de la estupidez, cuando habla acerca de los reyes y príncipes, ¿no?, que se visten de oro, ¿no?, para ocultar lo que en realidad son, ¿no? Entonces, pero causan estupor, ¿no? Interesante esto de Erasmo, ¿no? Porque dice él que la estupidez es como una diosa. En este texto la estupidez habla en primera persona, ella se elogia a sí misma, ¿no? Y es una diosa que está vinculada con otros dioses, ¿no? Son personificaciones de estas esencias morales que son, les leo, el narcisismo, la adulación, ¿no?, el olvido, la pereza, el placer, la irreflexión, algunas veces condiciones como la juventud, ¿no?, o vicios como la ebriedad, etc. Es decir, son condiciones de personas que se diferencian mucho, ¿no?, porque el olvido es propio de la vejez, etc. La embriaguez es propia de la juventud, y sin embargo convergen en la estupidez. Es una hija de padres muy diversas, dice Erasmo, ¿no? El estúpido obedece ciegamente. El pueblo, el partido, el destino manifiesto, el Dios de nuestros padres, el ungido de Dios. El pueblo nunca se equivoca, dijo un presidente argentino. El partido es la mente, el honor y la conciencia del pueblo soviético, dijo Lenin, ¿no? Yo estudié en un instituto naval militar donde nos enseñaron, el día que llegamos, un aforismo que dice así: el superior siempre tiene la razón, y más cuando no la tiene, ¿no?, que es la fórmula de la estupidez. El superior siempre tiene la razón, y más cuando no la tiene, ¿no? Entonces yo les mencionaba el libro La ciencia natural de la estupidez del periodista húngaro-británico Paul Tabori. Y él empieza diciendo que hay una enorme cantidad de sinónimos de estupidez, que yo lo mencioné, los sinónimos que utiliza Santo Tomás, y no es casualidad, ¿no?, porque la estupidez es un género que contiene muchas especies. Por otro lado, la estupidez no es algo aislado del hombre, ¿no?, porque no es la boca del hombre la que come, sino es el hombre el que come con su boca, escribe Tabori, ¿no? No camina la pierna, sino que el hombre usa la pierna para moverse. No es el cerebro el que piensa, sino el hombre el que piensa con el cerebro, ¿no? Entonces uno puede ser estúpido por perezoso, por ejemplo. Otro puede ser estúpido por lujurioso. Y otro puede serlo por otra razón, por ejemplo, por cobarde. El hecho es que todos tienen en común algo, a saber que pudiendo pensar dejan de hacerlo. Porque el pensamiento como capacidad nunca desaparece, sino que dejamos de ejercerla o de ejercitarla por alguna razón o por algunas razones que son diversas. Ya las mencionamos, ¿no? El conformismo, la avaricia, etcétera, la codicia, ¿no? Por ejemplo, Stevenson en su Isla del Tesoro hace que uno de sus personajes, al ver que el tesoro cae en el mar, ¿no?, y se hunde, un tesoro de oro, él se tira, este personaje, se tira junto con el oro, porque el oro es más valioso que la vida, ¿no?, como si el oro pudiera servirle de algo en el fondo del mar, ¿no? Bien, la estupidez de la codicia, ¿no? O Herman Melville en su famoso Moby Dick hace que el capitán Ahab, que es el protagonista de esta novela, consagre su vida a la persecución de un animal, de una ballena, ¿no?, de Moby Dick.
Un pobre animal que ni está enterado de que lo persiguen como si fuese un ser malvado, ¿verdad? En fin. En unos audios anteriores yo les comenté un poco acerca de la novela de Dostoyevsky, ¿no? El idiota, donde también el personaje es un idiota, ¿no? Pero es un idiota que, por otro lado, revela la idiotez de los que lo rodean, ¿no? Bien, si no la vanidad, por ejemplo, existe, ustedes podrán encontrarlo, un principado llamado Sealand, como en inglés, ¿no? Sea, en el land, ¿no? Que fue fundado en 1967. Y se encuentra en aguas internacionales a 7 millas de las costas orientales de Gran Bretaña, ¿no? Es el estado más pequeño del mundo y vende títulos nobiliarios por una cantidad X de dinero, ¿no? Y dice así en la página web, ¿no? Este estado, estaba leyendo, ¿no? Es un canto a la independencia. Y por eso creemos que cualquier persona debe poseer, aspirar a títulos medievales. Ofrecemos un servicio exclusivo, bla, bla, bla. Vendemos el derecho, el título de Lord o Lady, varón o baronesa, conde o condesa, incluso de duque o duquesa. Si usted sueña con recibir dicho tratamiento, puede hacerlo realidad en nuestros históricos títulos nobiliarios, ¿no? Muchas personas, en fin, cita aquí, en fin, a la gente famosa, que ya es lord o baronesa, ¿entiende? Le ofrecemos la posibilidad de ser, entonces trae los títulos y el precio, ¿no? Bien, entonces usted, argentino, puede ser, por ejemplo, Lord Pepe, ¿no? Lord Masolini, ¿no? O baronesa Cutuli. Esto me enteré porque un amigo mío, pero que no escuché este audio, compró un título nobiliario, ¿no? Entonces, claro, en Sealand. Bien, ustedes dirán. Una forma particular de estupidez es la burocracia. Sí, así llamaba a su tortuga Mafalda, ¿no? La burocracia, sistema impersonal donde los seres humanos estamos sometidos a una exagerada racionalización, estandarización y uniformidad, unida al papeleo, la ineficiencia, la indolencia y la corrupción. El funcionario es inflexible cuando quiere, pero cuando no quiere es muy flexible, o cuando quiere es flexible, ¿no? O sea, la burocracia es la tiranía sin tirano. No intenta el bien de la gente, sino el funcionamiento y el fortalecimiento del sistema. Aquí falta un sello, aquí sobra una coma, trajo las fotocopias, se atrasó un minuto, vuelva dentro de un mes, es la hora del almuerzo, hoy es huelga, no hay suficiente personal. Es decir, la burocracia condena a un pobre porque robó una manzana, pero si un rico, ¿no?, roba 500 millones de dólares, la burocracia judicial, en este caso, va a revisar durante 20 años el caso, esperando que el delincuente muera de muerte natural, ¿no? Esto es lo que señala Hannah Arendt en su Eichmann en Jerusalén, ¿no? Ella llama a la burocracia la mayor tiranía, porque es una tiranía sin tirano, es el gobierno de nadie. Leo de Eichmann en Jerusalén, ¿no? O sea, ella habla de la burocracia como partícipe del genocidio que realizaron los alemanes, ¿no? En una burocracia plenamente desarrollada, leo de Hannah Arendt, no queda nadie con quien discutir, a quien presentar quejas, sobre quién ejercer la presión del poder. Pues el gobierno de nadie, nadie con mayúscula, no es la ausencia de gobierno, donde todos son igualmente impotentes. Tenemos una tiranía sin tirano. Es interesantísimo porque Hannah Arendt dice que, y voy resumiendo un texto de ella, a las 3 formas de gobierno que conocía la antigüedad, ¿no?, la monarquía, la aristocracia, la democracia, etc., ¿no?, habría que añadirle una forma reciente y más formidable de dicho dominio llamada burocracia. El gobierno mediante un intrincado sistema de oficinas en el que nadie, ni uno ni los mejores, ni los pocos ni la mayoría, puede ser considerado responsable, que puede ser considerado propiedad, el gobierno de nadie. En efecto, ustedes piensen, por ejemplo, los desastres que hacen nuestros gobernantes. Cuando ellos dejan su lugar, no responden por los desastres que hicieron, por los errores que cometieron, ¿no? Y sigue diciendo Hannah Arendt, si identificamos la tiranía como el gobierno que no rinde cuentas,
El gobierno de nadie es claramente el más tiránico de todos, ya que no queda nadie a quien siquiera se le puede pedir cuenta por lo que se hace. Es esta situación una de las causas más potentes del actual malestar mundial. Interesantísimo, esto lo escribió hace muchos años, ¿no? Cuando todavía no existían las computadoras como hoy, ¿no? El gobierno de la máquina. El genocidio, en definitiva, no fue resultado del odio racial. Los guardianes de los campos de concentración no odiaban a nadie, tampoco querían a nadie, sino de la burocracia estatal, de la obediencia ciega. Y bien, sigo un par de minutos más, ¿no? Pues seguiremos analizando si les interesa estos temas tan interesantes, ¿no? Una de las formas de la estupidez humana es la superstición. Superstición, por ejemplo, no pasar debajo de una escalera, no romper un espejo, no abrir un paraguas en casa. Y son formas inocentes de superstición, hasta los prejuicios más trágicos, como el mito de la raza superior, o el sentimiento de amenaza ante el extranjero, ¿no? O el mito, no sé, de la eterna juventud, etc. O estupideces que uno va coleccionando, ¿no? Hay libros muy interesantes que son como colecciones de estupidez, de la estupidez humana, ¿no? El de Taurí es uno de ellos, pero hay otros libros también interesantes, antiguos y modernos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo de mi memoria nada más, un ruso dedicó toda su vida a coleccionar un ejemplar cotidiano de un diario muy conocido, creo que era el Pravda, un diario de Moscú, ¿no? De la época. Entonces, este diario Pravda, siendo ya mayor este hombre, le dedicó un artículo donde lo muestran muy orgulloso en su pequeño departamento, abarrotado del piso hasta el techo de diarios. O sea, no le faltaba ni uno. Entonces, él mostraba de tal año a tal año están acá, todos los días sin interrupción, ¿no? Los tenía todos, ¿no? Un héroe, ¿no? Pero claro, no tenía lugar. No tenía lugar para moverse. Obviamente no había podido formar una familia porque ninguna mujer se casaría con semejante estúpido, ¿no? Claro, un hombre no hizo nada de malo. En fin. Récord Guinness. Estuve leyendo los últimos, o algunos récord Guinness, ¿no? Ken Edward, en el año 2001, se comió 36 cucarachas en un minuto. Kevin Shelley, en el año 2007, rompió 46 inodoros con la cabeza en un minuto. Un personaje. Zack, en este caso es un loro, en el año 2012 destapó 35 bebidas en un minuto, ¿no? Ganó un récord, el loro. Bien. La estupidez entonces ha sido estudiada, pero no lo suficientemente, aparentemente. No se habla tanto, o no se habla como se debería, de la estupidez porque no reviste tanta malicia, no es tan evidentemente horrorosa, ¿no? Como la codicia o algunos otros vicios morales. Quizá porque vivimos sumergidos en ella, porque no la percibimos como los peces no perciben el agua. No hemos llegado a identificarla. O sea, Dios nos ha concedido el inapreciable y maravilloso don del intelecto, pero no hemos aprendido a usarlo. La estupidez, dice un médico, ¿no?, que estudió el tema, Alexander Feldman, es un defecto que no reside en el instrumento, sino en el usuario, a saber, en el ego humano, dice él. Bien, entonces la pregunta siempre, ¿no?, ¿por qué no usamos la razón siendo que nosotros usamos todas las facultades de que disponemos, ¿no? O sea, si tenemos piernas, caminamos. Si tenemos ojos, vemos. Si tenemos oídos, oímos. Tenemos pulmones, respiramos. Es una ley general. Usamos todas las facultades las cuales nos donó la naturaleza. Y sin embargo, el don de la razón no lo usamos. No razonamos o razonamos mal, ¿no? Entonces, una de las razones es la indolencia, la vagancia, la negligencia, la apatía, la flojera, el descuido, ¿no? Recuerden ustedes aquello de que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces hay una pereza que es la pereza en pensar, en examinar, en estudiar, ¿no? Porque pensar también es un trabajo arduo y difícil. Lo reemplazamos por fórmulas
formulación, o por la fe religiosa mal entendida, ¿no? Recientemente escuchaba un biógrafo del zar Nicolás II, el último de los zares, ¿no? Que durante la guerra ruso-japonesa, una guerra que perdió Rusia y que aceleró la caída del imperio ruso y el advenimiento de la Unión Soviética, ¿no? Del comunismo, al final de cada día, ¿no? Él escribe que sea en todo la voluntad de Dios. Navsyo volia Božja en ruso, ¿no? Que sea en todo la voluntad de Dios. Entonces un historiador, precisamente este historiador, ¿no? Es decir, se sorprende de esta expresión porque, claro, ¿qué es esto que se haga en toda la voluntad de Dios? Y él, el zar, es el responsable. No es una forma de eludir la propia responsabilidad, como de delegar, de descansar en la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, Dios nos dio la razón, entonces la voluntad de Dios es que usemos de la razón y no que digamos que sea en todo la voluntad de Dios. Obviamente, luego de habiendo hecho todo lo que humanamente posible, podemos decir que sea la voluntad de Dios, pero no antes, ¿no? Bien, voy terminando esto para no hacerlo tan largo. Podemos continuar si les interesa, tema muy, muy rico, ¿no? También en anécdotas muy divertidas. Bien, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.